Parece una piedrita arrugada, insignificante, como algo que tirarías sin pensarlo, pero hubo un tiempo en que la guardaban como si fuera un tesoro, la secaban para que durara años y la despertaban con agua cuando el cuerpo pedía calma. Hoy vamos a preparar una de las bebidas naturales saludables más sorprendentes desde un método antiguo, de esos remedios tradicionales que nacieron de la alimentación consciente y del respeto por la tierra. Lo haremos como en las recetas saludables caseras de antes, y en el camino verás por qué esta raíz discreta se ganó un lugar entre las plantas medicinales y usos más recordados. Si una piedrita podía sostener a la gente cuando todo fallaba, ¿qué secreto está escondiendo? Parte 1. El secreto enterrado, la comida del viaje. Imagina el silencio dentro de una tumba antigua, no un silencio cualquiera, sino uno denso, como si el aire se hubiera quedado quieto para siempre. Los arqueólogos apartan arena con cuidado, esperando encontrar oro, amuletos, máscaras, joyas, pero a veces lo que aparece no brilla. A veces lo que aparece es pequeño, humilde, casi invisible, un puñado de tubérculos secos, colocados con intención junto a un cuerpo. No estaban ahí por accidente, no eran restos de una cena cualquiera, eran una decisión. Y cuando alguien toma una decisión así, cuando elige qué poner al lado de un ser querido para el viaje final, está confesando algo sin palabras, está diciendo, esto sostiene, esto acompaña, esto no falla. Ahí nace el primer misterio, porque en un mundo sin neveras, sin envases, sin conservantes, dejar comida para el más allá solo tiene sentido si esa comida puede vencer al tiempo, no semanas, años, décadas, quizá más. Y sin embargo, esos tubérculos estaban allí, secos, intactos, como pequeñas piedras arrugadas, como si alguien hubiera aprendido un truco antiguo, guardar energía en forma de raíz. Hay alimentos que se pudren con solo mirarlos. Hay otros que aguantan, pero pierden el alma. Se vuelven polvo, se vuelven nada. Esto no, esto se seca y se guarda como si el mundo pudiera venirse abajo, y aún así seguiría siendo útil. Y esa utilidad lo cambia todo, porque deja de ser un simple ingrediente y se convierte en una herramienta. Una tecnología de supervivencia, pero de las más silenciosas, no hace ruido, no necesita metal, no necesita fuego, solo necesita paciencia, secar, guardar, esperar. Si estás cansado de sentir que tu salud depende de modas, pastillas o promesas vacías, quédate por aquí. Volvamos a lo simple, a lo que siempre funcionó. Dale like y suscríbete para seguir recuperando estos rituales que de verdad se sienten en el cuerpo. Y entonces llega el segundo misterio, el que parece magia aunque sea biología. La chufa seca parece muerta, parece madera, parece una promesa rota, pero ponla en agua, déjala reposar, y ocurre algo que te obliga a mirarla con respeto. Se hincha, se suaviza, recupera peso, recupera forma, como si el agua le devolviera el pulso. Eso significa que no solo era comida, también era semilla. Un mismo objeto servía para sobrevivir hoy y para garantizar mañana. Era despensa y futuro a la vez. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué alguien pensó que era digna de acompañar a un faraón, a un viajero, a un muerto. Porque hay algo profundamente humano en preparar el futuro con las manos. Hay algo íntimo en secar un alimento y decir, cuando llegue el hambre, aquí habrá algo. Cuando llegue la sequía, aquí habrá algo. Cuando llegue el miedo, aquí habrá algo. En esa tumba, esos tubérculos son un mensaje, no para los arqueólogos, para nosotros, un recordatorio de que hubo un tiempo en el que la seguridad no se compraba, se cultivaba, se guardaba, se protegía. Y aquí la historia se vuelve todavía más cercana, porque de esa idea nace un ritual que ha sobrevivido siglos: remojar, triturar, colar, despertar lo seco, convertir una reserva dormida en un líquido blanco, suave, fresco, un líquido que parece leche, pero no viene de un animal, un líquido que no es solo bebida, es transformación. La horchata, cuando la miras así, deja de ser algo para el verano. Se convierte en la forma moderna de un gesto antiguo. El gesto de tomar una raíz que puede durar años y devolverle la vida con agua. El gesto de convertir la resistencia en placer. Y aquí aparece el tercer misterio, el que te agarra por dentro y no te suelta. Si esto era tan valioso, tan confiable, tan inteligente, ¿cómo es posible que hoy mucha gente no lo sepa? ¿Cómo es posible que un alimento capaz de dormirse y despertar termine escondido en un rincón del mercado, o peor, ignorado? La respuesta no llega todavía, pero el hilo ya está en tus manos.
porque hay una contradicción flotando en el aire, como un secreto a medias. Por un lado, la chufa es tradición, memoria, cocina de abuela, bebida de calma. Por otro, hay quien la mira como intrusa, como problema, como algo que aparece donde no la invitaron. Esa paradoja es la puerta del siguiente capítulo, pero antes de cruzarla hay que reconocer lo que estamos sosteniendo entre los dedos. Hay que ponerle nombre, hay que olerla al remojo, hay que escuchar el sonido del agua al caer en el cuenco. Hay que sentir lo que siente la gente cuando descubre que lo saludable a veces no está en lo nuevo, sino en lo que nunca dejó de funcionar. Porque esta historia, en el fondo, no va solo de una bebida. Va de una raíz que se negó a desaparecer. Va de un alimento que sabe dormir y de un ritual que sabe despertar. Parte 2. ¿Qué es la chufa y por qué funciona? La palabra chufa suena pequeña, casi juguetona, pero su identidad es seria. También la llaman tiger nuts, aunque no es una nuez. No cuelga de un árbol ni se abre en cáscara. La chufa es un tubérculo, una reserva subterránea, una cápsula de energía que la planta guarda bajo tierra como quien esconde un tesoro para tiempos difíciles. Por eso, cuando la ves seca, arrugada y dorada, no estás viendo un fruto, estás viendo una despensa en miniatura. La planta que la produce crece con un aire humilde, como hierba, con tallos finos y hojas estrechas. No pide permiso para existir, y debajo, donde nadie mira, construye su verdadera obra. Extiende raíces y ramificaciones, y en los extremos va formando esas pequeñas piedritas comestibles, del tamaño de un garbanzo pequeño. Ahí está la clave. La chufa no presume arriba, trabaja abajo. Ahora entra por los sentidos, porque aquí es donde la historia se convierte en experiencia. La chufa seca huele a campo guardado, a despensa, a algo tostado sin tostar. Cuando la pones en agua, el olor cambia. Se vuelve más dulce, más redondo, como si abriera una puerta. El agua se enturbia un poco, como si el tubérculo empezara a hablar. Toca una chufa rehidratada entre los dedos. Ya no es piedra, está firme, pero cede. Muérdela, primero cruje, luego se vuelve más tierna, y al masticar aparece lo inesperado. Un dulzor suave, natural, que recuerda a la almendra y al coco a la vez, pero con personalidad propia. No es un caramelo. Es un dulzor de raíz, un dulzor de tierra, y por eso combina tan bien con canela, con limón, con miel, con dátiles, porque no necesita disfraz, solo compañía. Y entonces entiendes por qué la horchata es un ritual. Remojas, esperas, escuchas, trituras, y el sonido lo dice todo. Una crema espesa naciendo de algo que parecía muerto. Luego viene el colado. Esa escena que parece simple pero es hipnótica. El líquido blanco cae y el aire se llena de promesa. Es cocina de abuela sin necesidad de abuela. Es naturaleza convertida en calma. Ahora la pregunta verdadera es esta. ¿Por qué funciona? ¿Por qué la chufa fue y sigue siendo una tecnología de supervivencia? Hay 3 razones, y juntas explican el hechizo. La primera es el almacenamiento. La chufa puede secarse y guardarse durante muchísimo tiempo. No necesita frío, no necesita química, necesita aire, sombra y paciencia. Eso la convierte en una reserva real, en un alimento que puedes tener cuando otros ya no están. Es como si llevara incorporado un modo de espera. Mientras otros alimentos se rinden, ella aguanta. La segunda es el renacer. La chufa no solo se conserva, se transforma. Con agua vuelve a ser comestible, vuelve a ser agradable, vuelve a ser útil. Y esa misma capacidad, la de despertar, significa que también puede volver a convertirse en inicio. Porque una chufa no es únicamente comida, también puede ser el comienzo de una nueva cosecha. Es alimento y posibilidad en la misma forma. La tercera es la resiliencia. La chufa viene de una planta que sabe vivir sin lujos. No exige perfección para darte algo a cambio. En entornos donde otras cosas sufren, ella insiste. Y ese tipo de plantas, las que insisten, han salvado más vidas que muchos discursos. La resiliencia es el verdadero lujo de la naturaleza. Y cuando hablamos de salud, aquí conviene usar un lenguaje honesto, de credibilidad suave, sin promesas mágicas. La chufa aporta fibra, y eso suele sentirse como saciedad y buen ritmo digestivo en muchas personas, sobre todo si se incorpora con calma. Aporta grasas interesantes, de esas que hacen que el sabor sea redondo y que la energía no sea un golpe rápido, sino algo más sostenido. Aporta minerales, y también una cualidad que la gente nota sin necesidad de etiquetas, que sienta bien cuando se prepara bien. Por eso hay quien la muele en harina para darle cuerpo a panes y galletas sin gluten,
Por eso hay quien la tuesta para intensificar su aroma. Por eso hay quien la toma en forma de horchata cuando quiere frescor, pero también quiere alimento, porque la horchata no es agua con sabor, es un extracto de despensa. Y sin embargo, incluso entendiendo todo esto, la paradoja sigue allí, esperando. ¿Cómo algo tan útil puede ser ignorado? ¿Cómo algo tan noble puede ser malinterpretado? ¿Cómo una planta que guarda comida bajo tierra puede ser vista solo como hierba? Si te está gustando, espérate a lo que viene. Al final del video te muestro el detalle que casi nadie hace bien y recuerda darle like y suscribirte si quieres recuperar tu salud volviendo a los orígenes. La respuesta está en el choque entre dos miradas, la mirada de quien ve alimento y la mirada de quien ve competencia. En la siguiente parte vamos a entrar en ese conflicto sin gritos, sin guerra, pero con una claridad que incomoda, porque lo que para una familia puede ser recurso, para otro sistema puede ser estorbo, y ahí, justo ahí, es donde la historia de la horchata se vuelve todavía más fascinante. Parte 3. De superalimento a mala hierba. Hay un momento en toda historia de plantas en el que la planta deja de ser planta y se convierte en etiqueta, y una etiqueta puede cambiarlo todo. Lo que antes era recurso pasa a ser problema, lo que antes era despensa pasa a ser estorbo, y lo curioso es que la chufa no cambió. Lo que cambió fue el lugar donde empezó a crecer y, sobre todo, el tipo de orden que los humanos quisieron imponer sobre la tierra. En un huerto diverso, una planta resistente puede ser una aliada. En un paisaje diseñado para que exista una sola cosa, una sola especie, una sola fila interminable, esa misma resistencia se vuelve una amenaza, porque el monocultivo es una promesa frágil. Todo tiene que salir perfecto, todo tiene que estar bajo control, y cualquier ser vivo que se niegue a obedecer ese control recibe un nombre feo. Ahí aparece el término que muchos conocen sin saberlo, la juncia amarilla, la tiririca, esa hierba que sale donde no la llaman y que muchos jardineros intentan arrancar con desesperación. Es, en esencia, la misma familia, la misma estrategia, el mismo truco biológico, y ese truco es simple y brillante. Si cortas lo que ves, no has hecho casi nada, porque lo importante está abajo. La chufa, como reserva subterránea, es el corazón de la planta. Arriba hay hojas, tallos, verde, abajo hay un ejército de pequeñas cápsulas dormidas, tubérculos que pueden esperar, tubérculos que, aunque la parte visible desaparezca, siguen allí, guardando energía, listos para volver a brotar. Es como si la planta hubiera aprendido una lección antigua. No pongas toda tu vida a la vista. Por eso mucha gente siente que lucha contra un fantasma. La arranca y vuelve, la corta y vuelve, la tapa y vuelve, y cada regreso refuerza la idea de plaga. Pero míralo desde otro ángulo. Eso que desespera a quien quiere un jardín impecable es exactamente lo que sostuvo a pueblos enteros. La capacidad de no rendirse, la capacidad de permanecer, la capacidad de volver. Aquí nace el conflicto moderno. No es un conflicto de villanos y héroes, es un choque de necesidades. Cuando alguien cultiva para vender toneladas de un solo producto, necesita que el terreno sea una máquina, limpia, predecible, ordenada, y una planta que se reproduce debajo de la superficie, que se dispersa, que no pide permiso, rompe esa idea de máquina. Entonces aparecen manuales, técnicas, campañas de control y un lenguaje que suena militar, erradicar, combatir, eliminar, como si estuviéramos hablando de una invasión y no de una estrategia natural de supervivencia. Y aquí conviene decir algo con calma, porque es la frase que abre los ojos. En la naturaleza, invasora a veces solo significa exitosa, significa adaptada, significa capaz. El problema no es la planta, el problema es el contexto en el que aparece. Cuando la abundancia surge en el lugar equivocado, se llama maleza. Cuando la abundancia surge en el lugar correcto, se llama cosecha. La misma energía, la misma vida, dos palabras distintas. Y esto nos lleva al punto más delicado del relato, el que muchos sienten pero pocos explican sin enfadarse. Hay plantas que encajan perfecto en los sistemas modernos porque dependen de ellos, necesitan insumos, necesitan cuidados, necesitan reglas estrictas. Y hay plantas que no encajan porque son demasiado autónomas, no porque sean milagrosas, sino porque no negocian con la comodidad humana. Crecen donde pueden, se aferran, persisten. La chufa pertenece a ese grupo de seres vivos que te obligan a ser responsable, porque si la cultivas sin pensar, puede escaparse. Si la metes en un suelo abierto y luego te olvidas, puede reaparecer donde no la quieres. Y eso no la convierte en mala, la convierte en potente. Una potencia que hay que aprender a manejar, como se maneja el fuego o el agua, con respeto. Por eso la palabra mala hierba es, en el fondo, una forma de decir,
No sé convivir con esto, no sé integrarlo, no sé darle un lugar, y cuando no sabemos dar un lugar, expulsamos. Pero expulsar no siempre es comprender. Aquí viene el giro que lo cambia todo. La horchata existe porque alguien sí supo darle un lugar, porque alguien miró esa raíz y no vio estorbo, vio alimento, vio una bebida posible, vio la oportunidad de convertir una estrategia subterránea en un ritual humano. Y fíjate qué extraño. El mismo rasgo que puede convertirla en problema en un campo de filas perfectas es el rasgo que la vuelve preciosa en un mundo incierto. Su capacidad de guardarse, su capacidad de renacer, su capacidad de producir sin pedir condiciones ideales. Cuando entiendes esta tensión, la historia deja de ser una pelea y se convierte en una lección, la lección de que no todo lo valioso es cómodo, que a veces lo más útil es lo más difícil de domesticar, y que el conocimiento tradicional no adoraba la chufa por romanticismo, la adoraba porque funcionaba. En la siguiente parte vamos a volver a la luz, a la cocina, al presente. Vamos a entrar en la horchata como ritual completo, el despertar en agua, el triturado, el colado, el aroma. Y también vamos a hablar de algo que casi nadie cuenta y que marca la diferencia entre una horchata inolvidable y una que decepciona. Los errores, los fallos comunes, los detalles que convierten una bebida antigua en una experiencia moderna que de verdad se siente bien. Parte 4. Recuperar la memoria. Cocina práctica, usos y cierre. Volvemos al presente con una escena sencilla. Una mesa, un cuenco, agua fresca, un puñado de chufas secas que parecen pequeñas piedras doradas. Y sin embargo, ahí está el gesto que atraviesa siglos. Remojar, esperar, despertar. La horchata empieza antes de la licuadora. Empieza en el tiempo, en dejar que el agua haga lo que sabe hacer, en permitir que lo duro se ablande, que lo dormido recupere cuerpo, que la raíz recuerde su forma. Cuando las chufas han pasado horas en remojo, ya no son las mismas. Se ven más plenas, más vivas, como si hubieran bebido. Al tocarlas notas firmeza, pero ya no hay esa dureza seca. Y el primer secreto de una horchata buena es este. La paciencia en el remojo no es un detalle. Es la diferencia entre una bebida sedosa y una bebida con sabor apagado. La chufa necesita tiempo para abrirse. Luego viene el triturado, y ahí ocurre la magia visible. En la jarra, las chufas rehidratadas se mezclan con agua limpia y fría. El sonido cambia cuando empiezas a batir. Al principio golpea, luego se vuelve crema, y el líquido empieza a blanquearse como si alguien derramara luz. No es leche, pero se comporta como una leche vegetal con carácter propio, más rústica, más ancestral, más honesta. Después llega el colado, esa escena hipnótica en la que todo se separa, lo fino cae, lo grueso se queda. Si colas con calma y aprietas bien, el resultado es un blanco más intenso, más aromático, y ahí entra el segundo secreto. La horchata no se termina cuando cuela, se afina cuando decides cómo perfumarla. Canela para calidez, piel de limón para frescor, dátiles para dulzor redondo, miel si quieres un toque floral. No hace falta enmascararla, porque la chufa ya trae su propio dulzor suave, solo hay que acompañarlo. Ahora, si quieres que esto sea un ritual de salud y no solo una bebida bonita, hay una forma de abordarlo que funciona para mucha gente. Empieza suave, un vaso pequeño, observa cómo te sienta, la chufa tiene fibra y su carácter se nota. Si no sueles tomar cosas ricas en fibra, tu cuerpo agradece la transición, y si quieres que quede más ligera, puedes añadir más agua y servirla bien fría. La horchata se entiende mejor cuando refresca, pero también cuando calma. Y aquí viene algo que eleva tu cocina. La horchata es solo una puerta. La chufa puede hacerse presente de otras maneras, y cada una tiene su encanto. Tostada suavemente en sartén, sin prisas, cambia su aroma y se vuelve más profunda, más parecida a cereal tostado. Así se convierte en un snack sencillo, crujiente, con sabor a campo dulce. También puedes usar esa chufa tostada para una infusión. Agua caliente, chufa tostada, reposo, no es café, pero tiene ese abrazo caliente que mucha gente busca por la noche. Y luego está la crema. Si trituras chufa rehidratada con muy poca agua o con un toque de aceite suave, obtienes una pasta densa, como una mantequilla rústica. Sirve para untar, para espesar, para dar cuerpo a postres caseros. Es una forma de llevar el tubérculo a la cocina diaria sin convertirlo en un evento. Pero para que todo esto sea disfrutable, hay que hablar de los errores que casi todo el mundo comete al principio. El primero es el remojo corto. Si no le das tiempo, la chufa no se abre y la bebida queda áspera, con sabor tímido. El segundo es el colado pobre. Si no filtras bien, la horchata queda arenosa. Y entonces la gente cree que así es, cuando en realidad es solo un paso mal hecho.
El tercero es el azúcar excesivo. Cuando endulzas demasiado, borras lo que la hace especial y conviertes un ritual de naturaleza en un refresco más. Y el cuarto es el guardado descuidado. Si guardas chufas húmedas, el moho puede aparecer. La chufa ama el secado completo si quieres conservarla, y ama el frío si ya está en forma de horchata lista para beber. Al final, lo que estás haciendo no es una receta, es recuperar una memoria. La memoria de que un alimento puede ser humilde y a la vez poderoso. La memoria de que la salud no siempre viene en envases, a veces viene en un cuenco de agua, en una raíz que despierta, en una bebida blanca que huele a cocina antigua. La horchata es frescor, sí, pero también es calma. Y de alguna manera es continuidad, como si cada sorbo dijera, lo simple todavía funciona. La horchata no nació para estar de moda, nació para sostener. Es el arte de despertar una raíz seca y convertirla en un vaso de calma. Si la preparas con paciencia, te llevas algo más que una bebida. Te llevas un ritual de naturaleza, una tradición que se siente en el cuerpo y en la memoria. Si te ha gustado este viaje desde la chufa hasta la horchata, dale me gusta y suscríbete, porque aquí seguimos rescatando remedios y saberes que aún tienen mucho que decir.